Buenos días, profe. Buenos días, profe. Déjenme por acá. Bueno, espero que les haya ido muy bien en esta Semana Santa. Que ya pasó hace 15 días que la anterior semana hubiesen iniciado las tutorías nuevamente en óptimas condiciones, que me les esté yendo bien en este semestre. ¿Ustedes ya van en sexto o séptimo semestre? Ojalá en cuarto. Ah, van en cuarto semestre. Sé que ya estaban adelantados. Bueno, pero igual ya les falta poquito. Con lo que estamos dando apertura en este semestre, pues les va a permitir, eh, lo estamos dando lo más actualizado posible. Ustedes saben que la contabilidad tiene algo y es que nosotros debemos de estar en constante actualización, ¿no? Lo que posiblemente ustedes vean a excepción de contabilidad uno, lo que usted vea de contabilidad 2 en adelante, si usted no es constante leyendo, actualizándose, pues posiblemente lo que le enseñaron en contabilidad 2 ya hubiese cambiado a cuando usted ya obtenga su título, ¿no? A excepción de cuentas T, que es un debe, un haber, que son cosas, digamos, que son la teoría, la práctica, pues esas cosas, digamos, no se modifican. No obstante, ejemplo, en contabilidad pública, el diplomado que les envié, por ejemplo, anteriormente nosotros hablábamos de control fiscal. Ese control fiscal se hacía mediante el COSO, Messi, entre otras cosas. En mis tiempos, cuando estaba como estudiante, hoy por hoy ustedes tienen un sistema MIPG que aplican las instituciones públicas de control fiscal y que se compone mediante 7 dimensiones y que ustedes, digamos, los que escribieron en el diplomado lo van a ver un poquito más a fondo. No obstante, digamos, nosotros en clase vamos a ver desde desde el siguiente encuentro, cada uno de estos, no, desde el siguiente, no, desde el tutoría 5 en adelante, vamos a ver un poquito más a fondo sobre el control fiscal, ¿sí? Entonces, en esos clases, digamos, se va modificando diversos aspectos y es importante que los estudiantes generen esa actualización con la finalidad de que cuando tengan el título siempre estén de primera mano en los conocimientos. ¿Qué nos trae hoy? Nosotros en la anterior tutoría hablamos sobre planeación y presupuesto público. En esta tutoría vamos a comenzar a abordar la unidad 3, que es contabilidad pública. La unidad 3
pues realmente, digamos, dentro del contexto del contenido programático es muy teórica, intentamos combinarla o enfocarnos o adentrarnos un poquito más a la práctica, o sea, a cada uno de lo que compone la contabilidad pública dentro de las instituciones. Entonces, por ende, nosotros hemos organizado de tal manera en que ustedes puedan ver en una tutoría, o sea, la tutoría 3.1 la teoría, o sea, la historia, cómo se compone la contabilidad pública, cómo poder leer, descargar, ejemplo, el PUC, descargar el PUC actualizado, descargar las normatividades, los conceptos que ha sacado la Contaduría Pública de la Nación, cómo ver sus organigramas, cómo están compuestas desde lo teórico esa contabilidad pública. Y en una tutoría 2 que venía siendo la 3.2 vamos a enfatizar sobre los conceptos de activo, pasivo y patrimonio en la contabilidad pública. Esto con la finalidad de que en la siguiente tutoría nosotros podamos ver lo que son los estados de resultados, o sea, ingresos, costos y gastos y las cuentas de orden en lo público. En este caso, ejemplo, en el encuentro de hoy vamos a ver como un resumen de estas 2 horas y 45 minutos que les he enviado con los links para que ustedes puedan observarlo, con la finalidad, digamos, que se den un contexto de lo que ustedes van a ver dentro de esas capacitaciones, ¿no? Importante, por ejemplo, hay algunos muchachos que uno les envía el link, lo resuelven y ChatGPT como no los colocan en contexto correctamente, pues la inteligencia artificial resuelve, pero hay algunos conceptos que cambian en la contabilidad pública y la contabilidad privada. Entonces eso me indica, no pasa en este curso, pero sí nos pasó en otros. eh, pues me indica que no observan los videos, porque en los videos realmente yo les explico que hay algunos conceptos claros que no se utilizan en la contabilidad pública. Por ejemplo, el concepto de proveedores 2205. Entonces, hay un ejercicio dentro del link que es explíquenos cuál es la cuenta que se aplica en este caso correspondiente. Entonces, si usted le envía ese ejemplo a la inteligencia le dice 2205 con 1110 y 1305. 1305 clientes no se utilizan en la contabilidad pública. Proveedores no se utilizan en la contabilidad pública. Entonces eso demuestra de que no están observando la capacitación. Entonces, vamos a ver como una introducción de lo que van a poder observar dentro de esas tutorías un poco más a fondo, con la finalidad de que pues no solo vean generalmente los conceptos, sino que puedan observar un poquito más cada uno, un poquito más explicado, ¿sí? De estos temas. En la primera tutoría van a conseguir, digamos, actualizado el plano único de cuentas, comprendiendo que en esos últimos 20 minutos de esa capacitación vamos a dividirlo de tal manera en que ustedes puedan descargar los planos únicos de cuentas actualizados, comprendiendo que en la contabilidad pública, así como en la contabilidad privada, lo que nosotros comprendemos de normas internacionales que existe para microempresas, para pymes, pequeñas y medianas empresas y para las grandes, ¿sí? En la contabilidad pública tenemos también la contabilidad para instituciones centralizadas, instituciones que cotizan en bolsa, instituciones descentralizadas que no cotizan en bolsa. Entonces ustedes también pueden descargar, dependiendo en un futuro de las instituciones que ustedes asesoren, descargar ese plano único de cuentas enfocado a la institución que asesoran. Si es una alcaldía, ente centralizado, entonces ustedes ya saben que pueden dirigirse a ese plano único de cuentas centralizado con la finalidad de, pues, tener los conceptos a primera mano. ¿Listo? En esta unidad 3 la contabilidad pública, vamos a buscar qué comprender, qué significado tiene lo público, analizar ese papel del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y reconocer el entorno institucional, jurídico y operativo de la función de contabilidad pública. Importante, concepto de lo público y su relación. Lo público se refiere a lo colectivo,
a lo común, lo que es de utilidad para todos. ¿Por qué utilizamos este concepto? Porque es muy importante tenerlo claro. Porque en la contabilidad pública el concepto principal es que se define contabilidad, se define público, lo que siempre va a ser utilidad para todos y no solo para uno. ¿Eso qué significa? Pues que acá no se busca un interés individual, sino un interés o su medición. En algunos conceptos su medición no es qué tanta utilidad dejó, qué tantos recursos ganamos por dicha obra, sino cuál fue el impacto que tuvo para las comunidades, cuál fue el impacto que tuvo para el sector en el que estábamos buscando solucionar en dicha inversión. Un ejemplo, la educación pública, la infraestructura estatal, recursos físicos, entre otros. Acá ustedes van a ver todo el tema de los conceptos y acá nosotros abordamos algo importante que son la diversidad institucional y las características del entorno contable. Entonces, es importante que cuando estemos hablando de lo público podamos dividir de tal manera en que podamos comprender que existen entes centralizados y empresas industriales o mixtas, o sea, que operan bajo la lógica del mercado. Por ejemplo, los entes centralizados son entes gubernamentales como lo son alcaldías, gobernaciones, ministerios y presidencia. En otros casos, ustedes tienen unas empresas industriales o mixtas, empresas como la de alumbrado público, las instituciones que son prestadoras de servicios de aseo, en donde la entidad pública centralizada tiene un porcentaje de esa institución y el restante del porcentaje son inversionistas externos que tienen la capacidad o que buscan una finalidad de una utilidad a su inversión. Entonces, factores que afectan la contabilidad pública, la dimensión institucional y el nivel de recursos que tienen. Hay entidades centralizadas de diversos niveles, nivel 5, 4, A1, y de esa misma manera, pues son el flujo de recursos que reciben por parte de la nación. Recordemos que en la unidad 1 les decía que nosotros tenemos dineros recibidos de la nación para fines específicos y tenemos unos recursos que se recaudan por medio de predial, por medio de estampillas, por medio de tasas impositivas que utiliza la alcaldía, que ese recurso se destina para generar obras de inversión, que es el recurso, porque los recursos que son emitidos por la nación tienen fines específicos. La unidad contable que reportan. Entonces nosotros en la siguiente tutoría, por ejemplo, vamos a observar todo lo que explicó el profesor ahorita sobre activos pasivos y patrimonio, que tiene que hacer anualmente las instituciones centralizadas para la Contraloría General de la Nación. Y es que las instituciones reportan a la Contraloría General de la Nación unos informes donde permitan conocer, y eso es lo que ustedes ven en las plataformas públicas, cuando ustedes desean conocer los ingresos, costos y gastos de cada institución. Ustedes ven unos informes que van a conseguir desde la Contraloría General de la Nación y son esos mismos reportes que presentan anualmente las instituciones por obligatoriedad a la Contraloría. Por aquí alguien tiene activado el micrófono. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, en este Sistema Nacional de Contabilidad Pública, nosotros definimos elementos claves para la información contable. Entonces, en ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública es lo que vamos a observar de los informes que presentamos a la Contraloría General de la Nación. Entonces, ahí informamos el ente público, que es la unidad mínima con el que estamos reportando, o sea, la institución que está reportando, las operaciones y los hechos. Entonces, nosotros ahorita vamos a observar que hay unas operaciones y hechos que deberán ser informados, o sea, del 10% en adelante, que hay otras
otros hechos que no deberán ser informados específicos, pero pues sí irán en otras actividades, en conceptos de otras actividades. ¿Cuál es nuestra medición? Recordemos que hay mediciones monetarias que nosotros en lo público medimos económicamente, o sea, por valores económicos, pero también hay mediciones físicas, o sea, el impacto que tenemos en lo público, en la ciudadanía. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo sobre estos temas. Primer concepto que es importante que tengan en la contabilidad. Entonces, nosotros en la contabilidad pública, a diferencia de la contabilidad privada, tenemos un índice de rentabilidad pública, el IRP. Lo que cambia, el concepto que cambia, que es importante, es que en la contabilidad pública nosotros tenemos excedentes públicos. Nosotros no hablamos de utilidad, sino hablamos de excedentes públicos. La utilidad es para la contabilidad privada, quienes incluyen amortización, impuestos, provisiones, evalúan rentabilidad financiera sobre la inversión, rentabilidad pública. A diferencia del excedente público que nosotros consideramos ahí las transferencias como costos, evaluamos cuál es la eficiencia social y a eso le damos un valor, o sea, dependiendo del impacto que tuvimos en lo público, pues le vamos a dar un valor a esa eficiencia o a ese resultado con la finalidad de hallar el índice de rentabilidad pública. Entonces nosotros ya sabemos o conocemos de primera mano que en las instituciones públicas tenemos excedentes públicos y no tenemos utilidades. Bien, acá tenemos algunos otros conceptos. Aparece la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, esto no lo voy a abordar, pero sabemos que, digamos, en el contenido programático desde 1819 se comienza a hablar de cómo llevar contabilidad en la nación. Entonces, Bolívar dice que nosotros tenemos la Gran Colombia, tenemos un sinfín de ingresos institucionales, pero que no había un control real de lo que se llevaba en los ingresos para la nación y por el préstamo que se había adquirido ante el Reino Unido y ante los Estados Unidos, nosotros necesitábamos comenzar a sanear esas deudas y de igual forma volver operativa la nación. Entonces necesitábamos exigir un control severo sobre los ingresos que tenían las instituciones. Pero por allá, en 1996, después de la Constitución Política del 91, se habló de la creación de un ente que nos permitiese ¿qué? Uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, que todas las entidades que hacían parte de lo público, centralizadas y descentralizadas, pues tuviesen una misma información contable. O sea, que si hablábamos de activos, pues todas las instituciones tuviesen una manera de llevar la contabilidad de activos. Entonces, en ese mismo artículo, en esa misma constitución, en el artículo 354, se comienza a hablar por primera vez de un contador general que llevara la contabilidad general de la nación, pero que también regulara a todas las entidades descentralizadas del país y centralizadas del país. Entonces ahí se crea una unidad administrativa especial que es la Contaduría General de la Nación, que recibe los recursos operativos de parte del ministerio. O sea, el jefe directo es el ministro de Hacienda y hace parte del Ministerio de Hacienda como tal. Ya ahí hablamos de las funciones, eso lo comenzamos a revisar un poquito más a fondo, en este caso el Contador General de la Nación, el régimen de contabilidad, hablamos un poquito del plan general, pero lo comenzamos a abordar más adelante. Y revisamos el link del catálogo general de cuentas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver, acá les mostraba a los estudiantes, en la capacitación está que a pesar de que nosotros, pues digamos, no podemos en la teoría o en los encuentros, como es una hora solamente, sería casi imposible poder abordarles el catálogo general de cuentas uno por uno y sus conceptos, pero esperemos a ver que cargue acá un momento. Sí, pero vamos a mirar un ejemplo del tema rápidamente.
En ese momento, hasta aquí, ustedes van a poder observar lo que es la tutoría 3.1. O sea, aquí acabaría todo el tema conceptual de el primer encuentro de tutoría. Después de este, nosotros, bueno, acá ya está cargando el catálogo general de cuentas. Entonces, en este caso, el último plano único de cuentas fue el 2015, pero tiene constantes actualizaciones. O sea, la última actualización fue hace 3 meses. Usted le dan los 3 punticos acá y descarga el documento del catálogo general de cuentas. En este caso, se lo guarda y usted acá puede acceder a las 579 páginas del catálogo general de cuentas en lo público, en donde detalla uno por uno cada una de las subcuentas que hacen parte de los activos, los pasivos, ¿sí? Que tenemos préstamos por pagar, cuentas por pagar, operaciones de instrumentos, provisiones, proveedores no aparece por ningún lado y detalla uno por uno cada uno de las cuentas que tenemos. ¿Listo? Entonces usted baja acá, sigue bajando, entonces déjeme por acá. Y acá le va explicando cuál es la descripción de cada una de las cuentas a utilizar, pues, avances, anticipos entregados, entre otras cosas. Entonces esto les permite, digamos, a los que, vamos a ver si en la otra tutorial les pongo un ejercicio ya numérico con la finalidad de que puedan colocar en práctica el plano único de fuente. Ya se los expliqué ahí rápidamente cómo utilizar. Ah, bueno, a su izquierda aparecían lo que les mencionaba de bolsas de entidades que cotizan en bolsa, entidades que no cotizan y entidades centralizadas. Ya después de que nosotros podamos abordar el tema de los conceptos de cómo fue constituida la contabilidad pública. Entonces nosotros abordamos en la siguiente tutoría, en la 3.2, las normas técnicas relativas a informes, estados y reportes contables. Entonces nosotros para abordar estas normas técnicas tenemos que abordar principalmente cómo se componen los estados financieros, cuáles son sus reportes, pero también cada uno de los conceptos que nos diferencian desde la contabilidad pública a lo privado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a abordar algunos de estos conceptos, pero en el video específico uno por uno cada uno de estos, ¿no? Obviamente de las cuentas y las subcuentas, pero no abordamos, digamos, ya tan a fondo, ¿no? Entonces, las normas técnicas relativas a los estados, informes, informes y reportes contables establecen los criterios que orientan la preparación, presentación y revelación de la información contable pública de acuerdo con los propósitos, objetivos, características. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer la información de los distintos usuarios, permitiendo conocer la situación financiera, económica, ambiental de la entidad. Distintos usuarios, comprendiendo que nuestra entidad no solo se preocupa de las entidades que hacen control fiscal, o sea, Contaduría General, Procuraduría, Contraloría, sino que nos preocupamos también del acceso a la ciudadanía, de los reportes que se le entregan a las entidades que hacen control político, en este caso consejos, diputados, Congreso, entre distintos consejos de control social también. Tenemos el control político y el control social en las entidades públicas. Entonces tenemos, ejemplo, el Consejo de Planeación, que cada 6 meses las entidades públicas deben de entregarles informes a ese Consejo de Planeación, donde hace parte los distintos sectores que componen la ciudadanía, entidades gremiales, entidades sociales, entre otros. Entonces comprendemos que los estados financieros buscan satisfacer la necesidad de la información a los distintos usuarios que tienen las entidades públicas. Ahí nosotros abordamos la situación que les mencionaba, que no todo lo que se hace en la contabilidad pública se informa. Y ahí aparece un concepto que ustedes yo creo que lo habrán escuchado anteriormente, que es el concepto de materialidad.
Entonces, ¿qué es materialidad? Es cuando su valor o su naturaleza sí influye en las decisiones que puede tener la información financiera. Entonces, que usted, por un movimiento de caja menor, no debe de informar que hizo una compra de 200.000 pesos. Eso contablemente sí lo va a registrar. No obstante, para la ciudadanía, esa compra de 200.000 pesos tal vez no sea tan importante porque no puede influir en unas decisiones de una entidad que mueve recursos de 1 o 2 billones de pesos en el año. No obstante, hay unos conceptos de materialidad. ¿Qué nos dice la Contaduría General de la Nación? La materialidad se considera material o se considera importante cuando influye en algunas decisiones. ¿En qué hechos? Que no se considera importante cuando esos hechos económicos no superan el 5% en relación con un total determinado. Entre el 5% y el 10%, algunas partidas se consideran materiales y otras no. Y dependiendo a esta información o dependiendo, digamos, de lo que sucedió en este caso, pues se puede lograr informar. Y las partidas superiores al 10% deben considerarse materiales, o sea que son de alto impacto real, o sea, los movimientos de la información contable que superen el 10% del valor final, o sea, del total que se informe, pues deberá de ser eh, mostrado en sus informes como tal porque existe un impacto material. Eso nosotros lo utilizamos con unos ejemplos en la tutoría que van a poder observar. Aquí hago una pausa. Esto es importante. Todos los estados financieros, en el concepto de lo público, se regulan de esta manera. Existen unos estados financieros básicos que nos dicen, los elementos de la información son los componentes básicos. Los elementos de la información nunca cambian. Son los que conocemos desde contabilidad 1, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos, cuentas de oro. Esto significa que la realidad económica siempre es registrada con los mismos elementos, pero que en lo público hay una naturaleza cualitativa y hay una naturaleza cuantitativa. En la cualitativa, ¿qué quiere decir? Que no toda la información pública se limita a cifras, también hay informes que nos permiten evaluar si la información, o sea, si la entidad está cumpliendo metas, cómo va su gestión, qué resultados está logrando. Pero estas metas también se pueden observar, o sea, la única forma de observarlas es mediante los componentes básicos. O sea, nosotros evaluamos la naturaleza cualitativa y cuantitativa mediante la construcción de nuestros elementos básicos en la contabilidad pública. O sea, cuánto ingresa, cuánto gastamos y cuánto nos cuesta. Eso mismo pasa en la naturaleza cuantitativa, que existen los mismos elementos y desde estos mismos elementos nosotros construimos estados financieros dependiendo de la información que debemos entregarle a nuestro público objetivo. Entonces, en este caso, nos muestran un sinfín de estados de situación financiera, estados financieros básicos, entre esos el estado de resultado, lo que conocemos como el balance general. Tenemos estado de flujos de efectivo, tenemos estado de rentabilidad pública, estado de excedente social, pero estos estados de origen de aplicación de excedente social son construidos con los mismos elementos. Entonces, que en lo público nosotros presentamos un sinfín de estados financieros que solo nos los permiten construir mediante el cumplimiento de los elementos básicos. Y por eso cuando hablamos de contabilidad pública en nuestra primera fase, es importante conocer qué son nuestro manual de procedimientos de los elementos. Entonces, acá lo que nosotros vamos a observar en nuestra tutoría 3 y 4 es el cumplimiento de los elementos básicos en nuestro manual de procedimientos de nuestros activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden. Lo que ustedes van a observar en el manual de procedimientos es cómo nosotros en las entidades públicas orientamos el registro, la validación, la confrontación de las operaciones,
cómo nosotros llevamos nuestras obligaciones y las reconocemos en la entidad. Las estructuras, esta parte ustedes ya la conocen, que son nuestros gastos, nuestros costos, nuestras cuentas de orden. Aquí hago una pausa porque acá les coloco un resumen de el plan único de cuentas. En este caso, digamos, se observa que dice 2007, pero este no ha sido modificado. O sea, la actualización fue en el 2015, pero se sigue manteniendo igual sus grupos. Ustedes ya lo pueden comparar en casa con el plan único de cuentas que les expliqué cómo descargar. Entonces nosotros sabemos que en activos, por ejemplo, conseguimos una cuenta 17 que no se utiliza normalmente en contabilidad privada, que son bienes de uso público e históricos y culturales. También encontramos una cuenta 18 que son recursos naturales no renovables. En pasivos nosotros podemos conseguir unas cuentas como lo es la 22, que es emisión y colocación de títulos de deuda, que puede ser utilizado en entidades privadas mixtas en su mayoría, grandes contribuyentes que pueden utilizar emisiones de deuda pública. Ahorita vamos a utilizar esa de ejemplo. Tenemos unos préstamos por pagar a corto plazo y las cuentas por pagar, que viene siendo lo que nosotros conocemos como proveedores en la contabilidad privada. Tenemos ingresos que son ingresos fiscales, las ventas de nuestros bienes y de servicios, transferencias de la nación, operaciones interinstitucionales cuando sean por medio de convenios y otros ingresos, y así sucesivamente tenemos los gastos, nuestros costos de transformación y nuestras cuentas de oro. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de activo, pasivo y patrimonio en la siguiente tutoría. Vamos a ver ya el resto de conceptos. Entonces ahí ustedes van a poder observar las normas técnicas de contabilidad pública, los criterios de reconocimiento, las bases de evaluación. Nosotros explicamos qué son los costos reexpresados, los costos de reposición. Entonces nosotros utilizamos unos ejemplos, ejemplos de la realidad económica de las entidades con la finalidad de que ustedes puedan hacer ese comparativo de cada uno. Aquí ya nosotros comenzamos a hablar de nuestros activos, cómo nosotros calculamos activos y pasivos. Vamos por acá. Deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo. Eh, Vamos a utilizar de ejemplo, porque sería muy largo, de poderles explicar uno por uno. Para eso está, digamos, la grabación de 1 hora y 45, donde les explico uno por uno. Pero acá vamos a utilizar bienes de beneficio de uso público, comprendiendo que es, digamos, el concepto que no se ve en la contabilidad privada, ¿no? Ustedes pueden ya cuando estén observando la capacitación, les explicamos uno por uno los conceptos. Vamos a ver un ejemplo de cada uno: activo, pasivo y patrimonio. En este caso, en activos, utilizamos de ejemplo los bienes de beneficio y uso público. Entonces, aquí, en contabilidad pública, nosotros expresamos, nosotros registramos lo que nosotros poseemos dentro de la entidad como bien. Ejemplo, el parque recreativo público que nosotros generamos de inversión de 900 millones de pesos. Ese parque no se puede reconocer como un inventario ni como un bien posible para la venta. O sea, no lo podemos registrar, por ejemplo, en terrenos ni nada de esto, porque ese beneficio en ningún momento la entidad pública va a poder venderlo, por decir así, va a poder reexpresarlo hacia otro concepto, porque es un bien de servicio de toda la comunidad. Quiere decir que ese parque que nosotros realizamos en nuestra urbanización, el parque que la alcaldía remodeló en su barrio, es un parque que beneficia a la comunidad y que siempre se va a mantener de esa misma manera.
Entonces, por ende, no podrá ser modificado su concepto, sino es un bien de beneficio y que debe de ser eh, contabilizado y plasmado mediante una medición de utilidad no económica, sino utilidad de servicio que presta la comunidad. Entonces, en las cifras de contabilidad se plasma cuál es el impacto real en comunidad impactada. Ese va a ser su unidad de medición. ¿Cuántas personas se ven beneficiadas por esa inversión de la remodelación del parque recreativo? Pasa lo mismo con las casas museos que tienen las ciudades y departamentos. Esas casas museos que son para visita y acceso a público, pues no se van a poder en ningún momento vender o colocar de uso comercial. Realmente, digamos, hay espacios que siguen siendo del departamento que hoy por hoy se cobra un ticket de entrada, pero ese ticket de entrada va destinado para remodelación y mantenimiento de ese bien público, pero en ningún momento su objetivo es generar beneficios económicos. Realmente su objetivo siempre va a ser el impactar en las comunidades, turistas, comunidades de la ciudadanía en común. Entonces, realmente, digamos, su medición va a ser cuántas personas impactamos en el día, en el mes, en el año. Entonces, se tratan de bienes que cumplen esa función social y están orientadas al bienestar colectivo. En muchos casos no se busca la rentabilidad, sino el servicio público de estos. Entonces, aquí en bienes de beneficio de uso público, las entidades, ustedes ya pueden visualizar en estados financieros de las instituciones, de alcaldías y gobernación, eh, cuánto posee la entidad pública en bienes de uso histórico y cultural. Aparecen algunos conceptos, ejemplo, recursos naturales, también lo poseen las instituciones, por ejemplo, las reservas forestales protegidas como recursos renovables. Eso también no se registra como edificios, como vehículos, dinero, sino se registran como recursos naturales que pertenecen al Estado. Aparecen los conceptos de normas técnicas relativas a los pasivos. Entonces, en las normas técnicas relativas a los pasivos, vamos a detenernos en dos conceptos importantes. Nosotros en las entidades públicas tenemos que para financiar proyectos macro, hacemos unos empréstitos que permitan financiar o obtener los objetivos como entidad. Entonces, en las operaciones de crédito público, nosotros creamos unos mecanismos entre estos empréstitos, emisiones y colocaciones de bonos, créditos de proveedores, cuando se pactan en monedas extranjeras, pero nosotros los medimos con el TRM, con la finalidad de medir la tasa de cambio que se tiene. Estos empréstitos, bonos y créditos permiten pues financiar obras a largo plazo. Entonces, a diferencia de la cuenta que son las operaciones de financiamiento que es la 2.2 en el PUC y la 2.1 operaciones de crédito es que la 2.1 son para préstamos a largo plazo, la 2.2 son préstamos a corto plazo. Vamos a colocar un ejemplo sobre esto. Un ejemplo a largo plazo es que un departamento contrató un empréstito por 5.000 millones de pesos. ¿Qué es un empréstito? Entonces, en las diapositivas siempre les coloco los conceptos. El empréstito es un mecanismo de financiación a medio o largo plazo donde nosotros decimos vamos a necesitar 5.000 millones, vamos a dar unos títulos valores en donde cada título, 5.000 millones son 5.000 bonos de 1.000.000 de pesos. Si usted lo adquiere, usted va a recibir en 10 años el 1.000.000 de pesos más unos intereses que van a ser de 100.000 pesos más, o sea, un 10% de ganancia por ese préstamo en 10 años. Entonces, pues ya ahí los empresarios deciden si compran. 10, 50, 500 bonos, títulos de deuda que permitan financiar y a futuro van a recibir esa utilidad. Eso que lo pueden hacer las entidades o grandes contribuyentes o entidades públicas que por su operatividad
mediante obviamente una evaluación de indicadores de cumplimiento, pues pueden generar unos préstamos y que a las entidades privadas ya conocen de primera mano que sí o sí la entidad pública va a pagar esa obligación financiera. Entonces ese valor nosotros lo reconocemos como un monto desembolsado. Entonces nosotros en esta cuenta operación de crédito público, nosotros solo registramos el valor del préstamo, o sea, los 5.000 millones. El restante de conceptos como intereses, conceptos como costos de transferencia, entre otras situaciones, no las plasmamos en las operaciones de crédito público, sino los llevamos a costos y gastos. Entonces, ese valor desembolsado nosotros lo registramos en las operaciones de crédito público. Entonces, aquí se tienen unos recursos, pero son pagaderos en 10, 15 años a 20 años, o sea, son conceptos de préstamos a mediano o largo plazo. Acá, bueno, acá nosotros ya lo explicamos un poquito más con los ejemplos. Y en el 5.2, a diferencia del largo plazo, acá nosotros podemos colocar las operaciones de financiamiento con fines esenciales. Entonces, estas operaciones normalmente las entidades las utilizan cuando necesitan liquidez a corto plazo. Normalmente sucede en estas cuentas, por ejemplo, cuando existen empalmes. El siguiente año, por ejemplo, se eligen consejos, alcaldías, gobernadores, entre otros. En el 2028 vienen 3 meses en donde comienza un proceso que que se le llama empalme mediante la entrega de los secretarios, mediante la entrega del alcalde de su gobierno al alcalde entrante, pues comienzan a registrar, supervisar, generar un control del registro contable que se llevaba dentro del gobierno anterior. Entonces, en ese proceso de empalme, pues son 1 a 3 meses que hacen cierre del presupuesto, cierre de la ejecución contable del año anterior y van trabajando de la mano con la presentación del empalme. Entonces, en esos meses realmente no se registra un proceso de recaudo operativo como normalmente en los siguientes años se registra. Entonces, ustedes ven que a excepción de ese año, los siguientes años comienzan a ofrecer unos descuentos por pagar los impuestos a tiempo vehicular, por pagar su predial a tiempo, entre otras cosas. En estos años normalmente las alcaldías no promocionan con tanta fuerza dichos recaudos. ¿Por qué? Porque están en los procesos de empalme, donde el gobierno entrante es el que debe de realizar eso. Entonces, ¿a qué manera o a dónde va el concepto? Entonces, normalmente se dan en estos casos cuando no se están obteniendo unos recursos para cubrir las necesidades temporales, o sea, las necesidades de la mano de obra, o sea, de los contratistas en estos 3 meses. La alcaldía no ha hecho unos cobros exhaustivos para generar los recaudos. Entonces, la alcaldía hace unos préstamos a corto plazo, se le permite al alcalde generar un préstamo de 1.000 millones de pesos para pagar su equipo de trabajo en estos 3 meses y finalizando año poder sanear esos 800 de préstamos a corto plazo. Ejemplo, una empresa pública con participación estatal obtiene un préstamo de 800 millones para cubrir necesidades temporales de caja mientras recibe las transferencias de giros. También se dan las universidades públicas, caso Universidad de Pamplona. La Universidad de Pamplona se financia en su 85-86% por giros del Estado, o sea, del Ministerio de Educación. El ministerio, como recibe nuevo gobierno, entonces no gira de la misma manera o en los mismos tiempos que se venían dando anteriormente. Entonces puede demorar 3, 4 meses sin haber girado el recurso y la universidad pues necesita generar estrategias para pagarle a sus docentes, pagarle a sus pues, colaboradores de la parte administrativa, a los guardas de seguridad, a los de asuntos varios, entre otros. Entonces, lo que hace es un préstamo a corto plazo y cuando llega el giro del Estado por parte del sector educativo, pues se cancelan esas obligaciones. Acá tenemos, digamos, ya otros conceptos. Ahí vamos a ir hablando de estos conceptos y aparecen las normas técnicas relativas al patrimonio. Entonces ya vimos un ejemplo de activos, que era lo que veíamos de recursos naturales y recursos históricos.
Ya vimos un concepto de pasivos que es lo que nosotros podemos observar de los bonos emitidos y las cuentas a corto plazo. Y ahorita vemos un ejemplo del patrimonio. Entonces, en los patrimonios hablamos de superávit pagado, operacional, por valuación, donado e incorporado. Entonces vamos a enfocarnos en un concepto, pero igual ustedes saben que en la 3.2 está explicado paso a paso cada uno de estos conceptos. En este caso nos vamos a saltar de estos porque estos normalmente no se dan y vamos a utilizar el ejemplo, o sea, no se dan en lo privado, los otros sí por valuación, pagados, entre otros, se observan en contabilidad privada con distintos conceptos cómo se registran, pero normalmente se dan, a diferencia del superávit donado. Tengo un ejemplo muy sencillo de este, pero vamos a leer también el que está en las diapositivas. El superávit donado comprende bienes, dineros o derechos recibidos por terceros sin contraprestación económica y con vocación de permanencia de la entidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un patrimonio que nos donan y que nosotros no tenemos que entregar ningún recurso o ninguna mano de obra o nada por el estilo que nos permita recibir dicha donación. Un ejemplo que pasó muy a corto plazo, o sea, no hace como unos 3 meses, es que había una alcaldía de Norte de Santander que quería que la Universidad de Pamplona fuese a impartir sus clases, sus formaciones en dicho municipio, ¿sí? La universidad dijo, nosotros tenemos la educación a distancia, nosotros podemos asumir la capacitación de 1.500 estudiantes en el transcurso de del cuatrenio de su mandato. Podemos realizarlo, podemos ofertarlos. No obstante, nosotros necesitamos la operatividad en el campo. O sea, necesitamos poder administrativamente resolver las contingencias de los estudiantes en el municipio. Entonces la entidad, o sea, su alcalde dijo, nosotros tenemos un terreno donde podemos asumir la donación de dicho terreno, a la universidad le correspondería es asumir la infraestructura para que ustedes puedan ofertar la Universidad de Pamplona en dicho municipio. Entonces la alcaldía asume y genera una donación de dicho terreno. Ese se considera un superávit donado. ¿Qué nos costó a nosotros? No nos costó ninguna contraprestación económica. No tuvimos que asumir dinero como tal y recibimos un terreno con la finalidad de que nosotros a futuro podamos ofertar allá nuestras formaciones. Otro ejemplo, una universidad pública recibe una donación de un laboratorio equipado por 300 millones por un convenio que hizo la gobernación que quería fortalecer la formación educativa. Entonces invirtió 300 millones destinados a la Universidad de Pamplona con la finalidad de mejorar los laboratorios de esta. Entonces, desde ahí nosotros, ¿qué hicimos? Fortalecer nuestra capacidad institucional, pero nosotros no nos corresponde financiar mediante los ingresos corrientes esa infraestructura de laboratorio, sino lo financió la gobernación. Entonces, aquí el resumen, el superávit donado es que recibimos algo sin entregar una contraprestación económica, que esto normalmente se da en las entidades públicas. Y acá nosotros, acá una pausita, que también lo tienen en el taller, de revelación del patrimonio público. En las revelaciones del patrimonio público nosotros tenemos que existen de naturaleza de la entidad. Entonces el patrimonio público se revela de dos maneras. Cuando hablamos de hacienda pública, son las entidades de sector central y cuando hablamos de patrimonio institucional, son entidades descentralizadas. Patrimonio de una alcaldía municipal se revela como hacienda pública. Entonces ustedes ven que las entidades como alcaldía y gobernación tienen secretaría de hacienda pública. Cuando hablamos de patrimonio institucional, ejemplo, empresa social del Estado, una empresa social del Estado, una universidad, por ejemplo, tiene un establecimiento público descentralizado. Estas instituciones, al momento de revelar el patrimonio, hablamos sobre patrimonio institucional. Entonces, ahí están las diferencias entre cómo se revela el patrimonio público dentro de las entidades. Alcaldía se revela como la hacienda pública y empresas descentralizadas como
patrimonio institucional. Ahí les acabo de resolver un ejercicio y les coloco un ejemplo finalizando de nuestro capital social, lo que les explicaron a ustedes en contabilidad 1, que es capital social, capital autorizado, capital social, capital fiscal, perdón, y capital de fondos. Entonces ahí le colocamos un ejemplo de cada uno de estos. Y finalizamos con un cuestionario. El cuestionario está compuesto por 10 preguntas muy sencillas. Vamos a buscar es cómo ustedes comprenden la diferenciación de cada uno de los conceptos. Aquí les mostraba unos casos, por ejemplo, el caso 2, que siempre lo utilizo de ejemplo porque no le pasa a este curso, pero sí le pasa, le pasó a algunos cursos. Recuerden que yo dicto 5 con 5 clases de contabilidad pública este semestre. Entonces, en el caso 2 les mencionaba que yo envié el taller y no había terminado la clase y ya estaba resuelto. Tenía 2 personas que lo habían resuelto. Entonces lo revisé la respuesta y decía, una entidad adquiere equipos de cómputo para fortalecer la atención. Queda pendiente una parte del pago. Entonces ustedes ya, como van en el cuarto semestre, ustedes dicen, pues profe, muy sencillo. Entonces, una parte se pagó de bancos, otra parte quedó como proveedor y el resto lo llevamos por un activo equipo de cómputo sencillo. Esa cuenta, ese asiento compuesto está muy sencillo. Y colocaron, se lleva a proveedores 2205. Entonces, como no esperaron la capacitación, cuando en los encuentros de tutoría les menciono que proveedores no existen, entonces ahí ustedes ya saben que ese punto les había quedado mal, por ejemplo. Y así sucesivamente, pues hay algunos casos que solo pueden ser resueltos mediante la utilización de la diapositiva que yo ya les mencioné y que les mostré en la gráfica, ¿sí? Que es la diapositiva 43 y 44, que son las cuentas principales del régimen de contabilidad pública. Un ejercicio muy sencillo para que todo el mundo me saque 5 y esto les va a permitir cómo desarrollar o evaluar lo que ustedes han visto en la tutoría 3.1 y 3.2. ¿Ok? Ay, mm, bueno, hay que mirar si cambió algo. Listo. No las mientras. ¿Cómo nos fue hasta ahí, muchachos? ¿Para cuándo tienen que entregar el taller? Un día antes a las 6 de la tarde la próxima tutoría. Excelente, Jorge. Entonces ustedes ya lo tienen claro para que por ahí a veces me escriben, profe, ¿cuándo hay que entregarlo? Ustedes, si están pendientes desde la tutoría 1, ya saben las fechas siempre de las entregas de nuestras actividades. No tenemos que colocarlo en el mensaje porque ustedes ya lo conocen. Un día antes, hasta las 6 p.m., tienen plazo para entregar la actividad. ¿Listo? Profe, Dígame. eh, fuera del tema, ¿usted de casualidad tiene a la mano la tabla de retención en la fuente de este año? La tabla de retención, por nueva legislación la consiguen. Tabla de retención en la fuente, nueva legislación. Ok, profe, gracias. Ya se la envío de una vez, pues. Ya está. Ustedes, nueva legislación es, bueno, una librería muy aliada al consejo en donde yo laboro. Entonces siempre trabajo con ellos, que siempre se mantienen actualizados en el tema. Ahí les acabo de enviar la tablita de retención 2026. Ahí la explica una por una. Gracias, profe. Listo.
Bueno, muchachos, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, espero que me les vaya bien en estas tutorías, que hoy, eh, digamos, generen ese conocimiento en su formación contable y nos vemos en el siguiente encuentro. Vean los videos. La idea, digamos, en estas capacitaciones es que ustedes puedan comprender cada uno de los conceptos de contabilidad pública. Feliz día y que me les vaya muy bien. Buen día, profe, gracias.